En este caso estamos con el tema potenciales usos del grano de maíz para la industria. Mi nombre es Carlos Chedas, soy del equipo de ventas de semillas de maíz para Perú y voy a estar acompañándolos durante esta tarde con nuestro colaborador y asesor de semillas de maíz, el ingeniero Francisco Ordóñez. El ingeniero Francisco Ordóñez es ingeniero electricista, magíster en administración de negocios, con un MBA en mercadeo industrial. Trabajó por 30 años en la empresa Ingredion, compañía global, que ha sido líder en soluciones de ingredientes para diversas industrias, tales como maicena, industrias de maíz y corn products, entre otras. Se ha destacado por su excelencia en cada uno de los proyectos que realizó con la compañía y hoy nos va a apoyar con sus conocimientos en esta actividad. Antes de dar paso al ingeniero Francisco Ordóñez, queremos hacer algunas recomendaciones. En la parte inferior de su pantalla se encuentra un icono con el nombre de chat, en el cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante el evento. Al final recogeremos algunas de estas preguntas para que el ingeniero Francisco Ordóñez pueda dar respuesta. Por otro lado, el contenido de esta charla estará disponible en los próximos días para su información. Sean todos bienvenidos a este espacio y gracias por su participación. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Está bien ahí? Muy bien. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Syngenta por la invitación de compartir un poco este tema de potenciales usos del grano de maíz para la industria. Es un tema muy complejo, muy amplio, tiene muchísimas posibilidades de discusión, muchos temas interesantes en los que entrar. Y para abordarlo, yo he querido hablar un poco de cuál es la cadena de valor del maíz para entender en ese contexto dónde está el valor agregado que el maíz pone a la industria, entender dónde hay usos actuales y usos potenciales del grano de maíz. Quisiera empezar contándoles un poco qué vamos a hacer y es que nos pongamos de acuerdo un poco en qué estamos, de qué estamos hablando. Aunque parece ser algo simple, vale la pena ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, entender todos con una misma, con un mismo concepto de qué se trata el tema del maíz y por qué es tan valioso. Para hacerlo, entender los componentes que tiene el grano y cuáles son las aplicaciones que se pueden hacer de él. Y de esa manera comprender la cadena de valor, desde el momento en que sembramos hasta el momento en que se aplica en alguna de las diferentes utilizaciones de las diferentes industrias. Tener una pequeña idea del mercado, algo que no quisiera meterme en mucho detalle porque es algo que conocen mejor los amigos de Syngenta, y pues tener un espacio para preguntas y respuestas y sus conclusiones y hacer un cierre. Para ponernos de acuerdo, pues creo que busqué esta foto. Corresponde a una finca en el Valle del Cauca, en Colombia, en el suroccidente, que se llama Bello Horizonte. Es una de las fincas que tiene tradición maicera y digamos que se conserva con esa tradición por mucho tiempo. Queda cerca en el municipio de Buga, en el norte de la ciudad de Cali. Y para ponernos de acuerdo, yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué es el maíz? ¿Qué es el maíz? Entonces, no sé si hay alguien por ahí que en el chat nos ponga algo y Carlos me copie. ¿Alguna respuesta, Carlos? ¿Carlos? Aún no. Aún no. Muy bien. Los participantes, ok, dice uno de los participantes que es uno de los cultivos más importantes actualmente. Esa es una muy buena respuesta y vamos a tratar de entender por qué es importante el cultivo del maíz. Así es.
¿Alguien más? Cuando se hace esta pregunta, las personas solemos, esta como cualquier otra pregunta, las personas solemos responder desde la perspectiva que cada uno de ellos tiene. Entonces podemos decir que el maíz es una planta. Aquí vemos en esta foto un número importante de ellas, que es un cereal, lo cual también es cierto, que es una gramínea, lo cual también es cierto, que es un hermoso cultivo, definitivamente, y como ya lo dijo el participante, es uno de los cultivos más importantes que existen, y es hermoso, como se puede apreciar en esta fotografía, que es un alimento, también lo es, que es un negocio y es una fuente de ingresos. Sí, creo que estamos reunidos con un grupo de personas que tienen precisamente esa perspectiva y que les interesa el maíz desde ese punto de vista, y también podemos decirse que el maíz es una semilla. Entonces, para redondear un poco la idea y comprender hacia dónde vamos en el mercado, por eso les estoy proponiendo que nos pongamos de acuerdo en qué es el maíz. Realmente es una gramínea anual originaria de América. Cuando los españoles llegaron, encontraron el maíz. Y se define anual, ustedes lo saben mejor que yo, porque básicamente es un cultivo que en el hemisferio norte, en el hemisferio sur se hace una vez al año, y que las personas que estamos en los trópicos tenemos el privilegio de hacer dos. Entonces esa respuesta es parcial, porque realmente en países como Colombia, Ecuador, algo de Perú y Centroamérica podrían hacerse dos cultivos de maíz. Es una planta que fue domesticada por las civilizaciones precolombinas del sur de México, en Mesoamérica, hace más o menos unos 10.000 años. Excavaciones arqueológicas en la zona de Yucatán, en México, y si tenemos a alguien de allí nos podría dar, de pronto tienen una mejor idea, han encontrado maíces antiguos allí, y las investigaciones datan de 10.000 años. De tal manera de que esto llegó hace muchísimo más, o el maíz está aquí en América muchísimo más antes que cualquiera de las organizaciones europeas o de las españoles y ingleses, franceses que llegaron al continente americano. Fue introducida en Europa en el siglo XVII, llevada desde América, y es, a lo que contestó ahora el participante, es el cereal con mayor producción mundial. Y vamos a entender también por qué es el de mayor producción mundial. Corresponde el género Sea, corresponde a varias especies de gramíneas, y de ellas el Sea maíz es la única especie con valor económico. Las otras especies reciben el nombre de teosintes. Si hay preguntas, por favor, plantéenlas en el chat, que Carlos las pase y las vamos resolviendo de una vez. O si alguien tiene aportes, por favor, también será para mí muy importante recibirlos. Correcto, Francisco, estaremos pendientes. Gracias, Carlos. La taxonomía del maíz, pues es un poco larga, pero vale la pena revisarla. Pertenece al reino Plantae, a la división de los Magnoliophyta, de la clase Liliopsida, del orden de los Poales, de la familia Poaceae, de la subfamilia Panicoidae y del género Sea. Recordemos que todos los seres vivos en este planeta pues pueden seguir esta clasificación taxonómica y con ella entender de qué estamos hablando. Y, por supuesto, de la especie maíz. Entonces, se trata de un ser vivo. El maíz es una planta y, por lo tanto, está vivo. La semilla, y vamos, es lo que pretendo explicarles hoy, es una cápsula de vida que permite que de un granito salgan muchísimos más granos, y viene lujosamente guardada y lujosamente protegida y debidamente armada para que así sea. ¿Qué necesita para crecer y desarrollarse? Fundamentalmente necesita dos cosas. La primera que necesita es agua,
y la segunda que necesita es sol. Obviamente, a partir de los nutrientes que tenga en el suelo. Y ustedes como agricultores conocen eso mejor que yo. Sin embargo, el tema del agua y el sol tienen una importancia particular, dado que es el agua la que inicia el proceso de crecimiento de una nueva planta y es el sol la que a través del proceso no solamente de fotosíntesis, sino de toda la bioquímica de esta planta, permite la generación de los elementos que constituyen esa cápsula de vida que mencionamos arriba. Para comprender la cadena de valor, entonces hagamos un breve repaso por los componentes del grano y miremos particularmente cuáles son los componentes de la forma tradicional, de la forma en que todos los hemos visto desde en biología desde la primaria. Y pues básicamente nos han dicho y hemos entendido, y así es, que un grano de maíz está constituido por el pericarpio, que no es otra cosa que la cáscara, es la envoltura que rodea al grano, el endospermo, que es la parte interior que contiene los nutrientes, y en el centro, el corazoncito, que le llama normalmente la gente, el germen, y el germen no es otra cosa que la estructura genética de este ser vivo. Así lo hemos visto, así lo conocemos, así lo comprendemos. Sin embargo, resulta importante apreciar de qué está constituido para poder saber qué tan valioso puede ser. Hay una leyenda urbana que habla de una confusión que tuvieron los conquistadores españoles, y es que al no poderse entender debidamente con las culturas precolombinas que encontraron, buscaban oro y dice esta leyenda que se confundieron al hablar de oro con el maíz, por su color, por la forma de la planta, y que cuando los españoles preguntaban por el oro, pues nuestros ancestros les contestaban por el maíz. El grano de maíz, en una vista un poco más detallada, aparece aquí en un dibujo que muestra muchísimos más elementos de esos tres grandes componentes, particularmente empezando de abajo para arriba, del germen, que es, como les decía, el corazón, que tiene varios elementos, entre ellos tiene la raíz primigenia, la plúmula, el escutelio, en el endosperma y el pericarpio. El pericarpio tiene varios componentes, son varias capas, y la más externa es la epidermis, y que está constituida principalmente por celulosa, que le da una característica importantísima, y es que el grano es impermeable. El agua no penetra la cáscara que contiene, lo hace impermeable. Y una parte muy, muy importante del granito es la pilorrisa. ¿Qué es la pilorrisa? La literatura en inglés se le conoce como tip cap y corresponde a la porción en la que el grano está cogido de la mazorca. Es el punto a través del cual el grano está unido de la mazorca. Y tiene una importancia muy particular porque resulta que toda la epidermis, toda la cáscara hace que el grano sea impermeable, pero una vez que lo hemos desgranado, la piloriza es un orificio que no es impermeable. Entonces, eso significa que cuando ponemos el grano de maíz en agua, como cuando estábamos en la escuela primaria, y cogíamos un vasito con una telita de algodón y lo ponemos en agua, al cuarto, quinto día, ese maíz ha germinado. Y ha germinado porque
tiene un talón de Aquiles, y es que la piloriza es el único punto en el cual el grano no es impermeable. Entonces, el agua, cuando ponemos el maíz a germinar o cuando simplemente lo sembramos y regamos el suelo, el agua ingresa a través de la piloriza hacia el germen, que no es casualidad, pero ahí lo podemos ver en una, en la parte del dibujo que está más oscura, sombreada, está entrando al germen. En la medida que el agua entra al grano de maíz, la presión osmótica genera que se empiece el proceso, el ingreso del agua al germen permite el proceso de división celular. O sea, el milagro de la vida en el grano de maíz se da cuando el agua logra romper esa capa protectora del germen y permite la germinación de una nueva planta. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, tienen muchísima más experiencia, y es que saben que después de germinado, pues después de sembrado, perdón, transcurren entre 3 días y medio, 5 días para conseguir la germinación de los granos. Y de allí, de esa germinación, viene una nueva planta. ¿Cómo ocurre eso? El agua ingresa y rodea una película que tiene el germen, y cuando la humedad empieza a subir y llega más o menos entre los 36-38% de humedad, porque el grano empieza a absorber agua, esa película se rompe y el agua ingresa al germen, y es cuando, como les decía ahorita, empieza el proceso de división celular. Entonces, el germen que contiene el embrión, o sea, toda la información, el sustento genético del grano, está acompañado de una serie de aminoácidos esenciales que constituyen el alimento para las primeras horas que esas células que están en el proceso de división celular se alimenten y tengan la energía para multiplicarse. Una vez que esas células, y esto es más o menos, ese periodo del proceso se mide en horas, más o menos para las primeras 24, 30 horas, el alimento que hay allí de esos aminoácidos esenciales es suficiente para ellas, pero se agota, y entonces, para continuar en el proceso, en el endospermo está el resto de nutrientes, mientras la estructura de la planta se va consolidando. Ese alimento que hay en el endospermo le alcanza a las células que están creciendo para los 3-4 días que quedan del proceso de germinación, que es cuando precisamente aparece la radícula, y en ese momento ya esa nueva planta está en condiciones de absorber los nutrientes del suelo. En ese momento se ha terminado todo lo que había en el endospermo, y esa plantita se empieza a alimentar a través de sus raíces, y queda solamente el resto de la cáscara, que cuando hacemos el experimento en el vaso vemos que queda ahí a un ladito, y también al hacerlo en tierra. ¿Preguntas hasta allí, por favor, o dudas o aportes? Como les dije, para mí son valiosos sus aportes. De momento no hay nada nuevo en el chat, ingeniero Francisco. Vale. Y Carlos, también de tu parte, por favor, si voy muy rápido, me emociono con Gracias, vamos bien. Con este tema. Muy bien, ¿por qué es importante contarles esto? Porque resulta que el grano de maíz está constituido de esa manera para cumplir la función que les acabo de describir.
El grano de maíz no fue creado para que lo cultivemos, no fue creado para que hagamos plata con él, no fue creado para que suframos porque llovió, porque no llovió, porque lo está barato, porque está caro. El grano de maíz fue creado y está constituido, como les acabo de explicar, para cumplir ese ciclo que constituye la conversión de una semilla en una nueva planta. Entonces, el grano está constituido en el pericarpio principalmente por fibra, y ahí yo puse un signo más y un asterisco. ¿Por qué? Porque como pueden haber cosas que no sé, entonces si alguien me pregunta, le digo yo, ahí está en el asterisco. ¿Qué significa eso realmente? Significa que la fibra es muchísimo, tienes muchísimos elementos, igual que los otros componentes. En la medida en que las investigaciones avanzan y progresan, pues se han encontrado formas de aprovechar esos elementos que hay, por ejemplo, en la fibra. Muchas investigaciones se han orientado precisamente al manejo de la fibra o a la investigación en la fibra, porque han encontrado unos buenos elementos para muchísimas necesidades, especialmente en temas de tratamiento de cuidado de la piel, de complementos alimenticios que están contenidos en la fibra. La otra curiosidad es que la fibra de maíz es una fibra de cadena larga que no es conveniente para el tracto digestivo humano. Por ser larga, es muy favorable para las digestiones lentas, como la de los vacunos. Por eso es un alimento que le sienta muy bien a los vacunos, por las características que tiene la fibra. Para aplicaciones humanas también se puede usar, solamente que hay que procesarlo. El endospermo, como vimos, es el alimento para esa pequeña planta que empezó a crecer y está conformado principalmente por carbohidratos y proteínas. Carbohidratos de varios tipos, carbohidratos de varias características, con múltiples y variadas opciones. Hay dos principales y son la amilosa y la amilopectina. Y no es que sean carbohidratos químicamente diferentes, sí lo son, pero químicamente la diferencia es muy poca. La diferencia principal está en la forma de la molécula. La molécula de amilosa es diferente de la molécula de amilopectina y permite diferentes características reológicas cuando se va a utilizar. Entonces, la forma de la molécula facilita diferentes procesos, bien sea en panificación, bien sea en producción de alimentos de un mayor procesamiento. E igual ocurre con la proteína que está contenida en el endospermo. Con la proteína del maíz encontramos que podemos decir que más o menos, hablando de proteínas solubles en agua, porque hay proteínas que son solubles en otros medios, que con una cuenta mal hecha, más o menos la mitad de la proteína contenida en el grano de maíz es soluble en agua y más o menos la mitad es insoluble en agua, en una cuenta muy, muy ligera. ¿Eso qué significa? Significa que cuando ponemos el maíz en agua y lo cocinamos, por ejemplo, las mazamorras. Yo sé que tenemos público desde Perú, hay alguien de Argentina, Centroamérica, Venezuela, Ecuador, etcétera, etcétera. En Colombia existe un alimento que se llama mazamorra y es simplemente cocinar el grano de maíz en agua. Y vamos a notar que cuando hacemos eso, el agua se torna del color del grano. Si el grano es amarillo, esa agua se vuelve amarilla, y si el grano es blanco, esa agua se vuelve blanca.
es lo que en Colombia le llamamos el claro de la mazamorra. Es como un caldito que sale y que es muy rico, muy refrescante. Eso que sale allí no es otra cosa que la proteína soluble en agua, dado que hemos cocinado ese grano en agua. Los carotenos se pegan de la proteína y por eso es que el color del claro de la mazamorra corresponde con el color del grano de maíz. Y el germen, que contenía los aminoácidos esenciales con el que empieza el proceso de germinación, pues es fundamentalmente aceite. Como también está contenido en el germen la raíz primigenia y los otros componentes propios de la planta, pues también hay celulosa y hay material, sí, principalmente celulosa, que al hacer los procesos de extracción de aceite es lo que se conoce como la torta de germen, pero fundamentalmente conseguimos es donde está contenido el aceite en el grano de maíz. El contenido de aceite es más o menos entre el 4.5 y el 5.5. El contenido de proteínas entre el 7.5 y el 8.5. Recuerden aquí el balance entre proteínas solubles e insolubles. La fibra entre 8 y 12%. Y los carbohidratos entre el 70 y el 74%. Si sacaron la calculadora, les pido el favor de que la guarden porque las sumas no cuadran. Las sumas no cuadran porque es un ser vivo, es materia, y los balances funcionan. Entonces, cuando una variedad tiene más carbohidratos, o sea, está alrededor del 73%, es porque tiene un poquito menos de aceite. Entonces se va para el extremo izquierdo. Cuando una variedad tiene un poquito más de aceite, 5,4, 5,5 o por encima, es porque seguramente tiene menos proteína y posiblemente menos carbohidratos. Y de todas maneras no cuadra porque hay otros elementos adicionales a fibra, carbohidratos y proteínas, pues que en la cuenta de los componentes menores, pues podemos incluir minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. Pero con esto lo que quiero mostrarles es que ahí les da más o menos una idea de las proporciones de esos componentes dentro del grano de maíz. ¿Qué se destaca aquí? El contenido de carbohidratos. Y ahora vamos a entender por qué nos dijo nuestro participante que era uno de los cultivos más importantes y radica precisamente en ese dato que les acabo de resaltar. Caballeros y damas, eso significa que estamos en el negocio de la energía, porque los carbohidratos son ante todo energía. Los seres vivos en este planeta, la mayoría, pues, digamos, no a nivel microscópico, nos alimentamos de carbohidratos. Recordemos que nuestro cerebro funciona con glucosa y nuestros músculos necesitan glucosa para podernos mover. ¿Preguntas, comentarios? Hasta ahora no, ingeniero. Sí, por favor. Sí, continúe. Hasta ahora no hay preguntas, ingeniero. Gracias. Muy bien. Aquí una pequeña comparación con la cebada, el trigo, la avena, el maíz. Estos datos no son datos consolidados, o sea, no son de una sola fuente, son de diferentes fuentes y no son lo que hace que no sean definitivamente comparables, o sea, no son comparables uno a uno. Sin embargo, sí permiten tener una idea para comprender de qué estamos hablando. Entonces, miremos que entre estos cuatro que están aquí, la cebada, el trigo, la avena y el maíz es justamente el que tiene el mayor contenido de almidón. Y al mismo tiempo es el que tiene menor contenido de proteína. Eso hace que sea un cultivo que por su propia naturaleza, el contenido de energía que tiene
es muchísimo mayor que en los otros. Además de una serie de propiedades pues, que lo hacen diferente y distinguible. Obviamente todos entendemos y podemos comprender el trigo, etcétera, etcétera. Podemos comprender la cebada. Simplemente que como fuente de energía, el maíz es el que tiene la mejor distribución, tiene la mejor constitución. Vamos entonces, si esto es lo que tenemos, vamos a tratar de entender eso para qué sirve. ¿Por qué eso que tiene esa cápsula de vida que espero que haya podido transmitirles el mensaje? ¿Por qué eso es importante? Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones. Y para eso, un pequeño paréntesis antes de continuar adelante, y es contarles que las aplicaciones son los usos y constituyen el beneficio de un producto o servicio. La aplicación del almidón, por ejemplo, al usarlo en el planchado de ropa, que eso ya hace mucho tiempo que no se hacía, pero es una práctica que todavía existe, era permitir que la ropa de lino quedara muy bien planchadita. Entonces, la aplicación es una aplicación en suavizar una tela, darle una textura a una tela en el momento de plancharla. De la misma manera que se usa almidón para producir la tela. Se le aplica almidón al telar para que los hilos fluyan fácilmente en el telar y la tela quede uniforme. Entonces, la aplicación en ese caso es darle forma o darle sentido a la forma de las fibras de la tela. O cuando se le aplica almidón a un papel, es darle el brillo al papel y darle el trazo al papel, acomodando las fibras que constituyen el papel. Es diferente, por lo tanto, ofrecer un producto a ofrecer una solución. Entonces, el valor agregado que podemos tener de cualquier producto o servicio no está en el producto o servicio per se, está en la solución o en el beneficio, o para decirlo de otra manera, en la necesidad que ese producto o servicio le satisface al cliente, quien tiene la necesidad de comprarlo para resolver el problema al que se está enfrentando. La aplicación entonces es la utilización de ese producto o de ese servicio para resolver una necesidad, lo cual incluye necesidades que no conocíamos. Uno de los mejores ejemplos de necesidades no conocidas y que alguien nos las enseñó, pues fue el señor de Apple, Steve Jobs. El señor se inventó un aparato que era el iPod, y eso nadie lo tenía. Y eso permitió andar cargando la música para todas partes, y después evolucionó y hoy tenemos la música en la nube, y eran cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero que cuando nos las ponen al frente, decimos, yo la necesito, yo la quiero. Entonces, esas necesidades no conocidas es el proceso de crear necesidades. Y las tendencias de mercado son una fuente inmensa de necesidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, cuando le paramos bolas, cuando comprendemos que la gente está diciendo o queriendo algo, o que hay una tendencia por alguna razón, satisfacer esas necesidades a través de un producto o un servicio es precisamente darle una aplicación a esos elementos. Un ejemplo muy trivial está ocurriendo en este momento en esta conferencia, y es que hace un tiempo muy corto la necesidad de tener una plataforma en la que se conectaran personas desde diferentes sitios y simplemente con una invitación, bien fuera por correo o por WhatsApp, eso no existía. Ahora existe. Y existe porque aparecieron unas circunstancias, estuvo la tecnología disponible
y se presentó una particularidad con el tema del COVID-19 y aquí está Syngenta desarrollando sus webinars con ustedes. Y yo he tenido el privilegio de haber sido invitado hoy. Las aplicaciones ofrecen soluciones. El producto no necesariamente al venderlo se está entregando una solución. La aplicación sí. Así está entregando el mismo almidón, o la misma proteína, o el mismo maíz, o la misma camisa. El tema es que cuando comprendo las necesidades del consumidor, le puedo entregar cómo satisfacerlas y eso es una aplicación del producto que yo fabriqué. Para darle un poquito de continuidad al paréntesis y hablando un poco de tendencias, voy a hablar de algunas que están relacionadas a nivel mundial con el tema del maíz y, por ejemplo, tienen que ver con el consumo de etanol. En Colombia, el etanol se produce a partir de caña de azúcar. En Estados Unidos, el etanol se producía todo a partir de maíz hasta hace muy poco. En algunos países de Asia se produce a partir de yuca, porque básicamente es un alcohol extraído del carbohidrato. Y hay una tendencia a incrementar el consumo de etanol porque la oxigenación de las gasolinas en el mundo es una tendencia marcada, tanto a reducir el consumo y la eficiencia de los motores, como a reducir la contaminación relativa que el motor genera sobre la atmósfera. Entonces, cada vez más las legislaciones, principalmente la europea, en términos de emisión de gases en los motores es más estricta y eso se logra con una mayor eficiencia del motor y también con una mejor calidad del combustible. Y una forma de oxigenar el combustible es agregándole etanol. Entonces, el incremento del etanol marca una tendencia que dice que es posible que se necesite más maíz. No necesariamente, pero se necesita más sustancia orgánica para usarlo como combustible. El etanol se produce a través, y lo vamos a ver ahora, a través de un proceso enzimático. Entonces, los productores de enzimas cada vez están consiguiendo enzimas con mejor desempeño y con un menor costo. La alimentación natural y orgánica es una tendencia mundial en todas partes que las personas queremos alimentarnos mejor, queremos estar más saludables, queremos comer más y engordarnos menos, para decirlo de una forma un poco coloquial. Eso es una realidad, esa es una tendencia. El mercado tiende a que eso sea así. La salud y el cuidado animal. Cada vez queremos comer carnes de mejor calidad, pollos de mejor calidad, pollos que hayan sido menos maltratados, peces mejor alimentados, y esos animales hay que alimentarlos. Y hay un segmento en particular en este que tiene que ver con las mascotas. El mercado de mascotas es un mercado pequeñito en tamaño, pero de un valor impresionante económico, porque las mascotas se han convertido en un elemento fundamental en la vida de las familias contemporáneas. Queremos que nuestros perros estén bien, que el pelo sea brillante, que el gato haga sus necesidades donde las tiene que hacer, les compramos arena, les ponemos juegos y la mascota cada vez toma una importancia mayor. Tan mayor que cada día se les atiende como si fueran o con servicios de salud muchísimo más sofisticados. Y la muerte de una mascota se puede convertir en un problema y de hecho se ha convertido en problema para las compañías que producen alimentos para animales. Es particular, alimentos para mascotas. Entonces, por ejemplo, esta tendencia de mascotas está marcando unas restricciones impresionantes en el mercado de los productos de nutrición animal con lo que tiene que ver con todo toxinas, aflatoxinas, sopratoxinas y se me olvida la lista.
con eso les estoy tratando de demostrar la fuerza y la importancia de una tendencia. Y así como hay una tendencia importante por el salud y el cuidado animal, también hay una tendencia por un incremento en la población vegetariana y vegana. Muchas personas jóvenes cada vez consumen menos carne, consumen solo pescado, no comen carnes blancas, etcétera, etcétera. Eso está cambiando el mercado y ahí hay oportunidades, que es el mensaje que les quiero transmitir. Cada vez también les decía, le ponemos más cuidado a nuestra salud, el control de peso, el tema de la diabetes, que los alimentos que son para el Alzheimer, que los alimentos que son para una cosa, que el alimento para la otra. Y otra tendencia muy grande que existe en el mundo de hoy es una preocupación por el medio ambiente, en especial en las generaciones más jóvenes. Los chicos que salen del colegio cada vez son muchísimo más beligerantes y muchísimo más claros en no botar el papel, en no consumir plástico, en que si van a la playa no lleven cosas, que vamos a limpiar el río fulanito, que vamos a sacar la basura del río sultanito. Todo eso marca, genera fuerzas sobre el mercado. Y ahí es donde las compañías que quieren agregar valor llegan con sus aplicaciones para resolver y atender las tendencias. Y una muy particular, y haciendo honor a mi huésped, pues el mejor desempeño en las semillas de maíz. Cada vez juega un papel más importante los fitomejoradores en el mercado y en las capacidades de producción y en las calidades del producto que tenemos. Como les dije, esto era un pequeño paréntesis para entender el elemento de qué es lo que significa una cadena de valor y por qué las aplicaciones son importantes. Muy bien, entonces ya sabiendo qué es lo que tiene el grano de maíz, cómo fue armado por la naturaleza y el mundo en el que nos estamos moviendo, pues entonces empezamos a comprender que, como les dije, estamos en el negocio de la energía. El maíz provee energía, es una fuente de carbohidratos. Como les mostré, es una fuente de carbohidratos, es la mejor fuente de carbohidratos que existe en la naturaleza. La hay de múltiples, para atender en múltiples formas y múltiples industrias. Hay opciones de entrega de carbohidratos muy variadas, de necesidades múltiples, carbohidratos que no engorden, carbohidratos de fácil digestión, carbohidratos de índice glicémico alto, carbohidratos de índice glicémico bajo, etcétera, etcétera. La otra aplicación que tiene el grano de maíz es la formación y la reparación de tejidos. ¿Cómo se forman y se reparan los tejidos? Con las proteínas. Entonces, la proteína del maíz es bien provechosa para alimentar, para hacer alimentación animal. Es una fuente de proteína, tanto solubles e insolubles. Y aquí hay un comentario que es bien importante de entender y es que molecularmente estas proteínas están ligadas al carbohidrato. Algunas de ellas, no todas. Algunas están libres en el grano, como las que les dije que eran las solubles, que cuando hacemos la mazamorra salen. Y las otras, que son las insolubles, que están allí, que quedan en el grano, están ligadas al carbohidrato. Eso se los estoy colocando aquí porque esto marca una gran diferencia entre los productos que se pueden ofrecer con el maíz. Voy a terminar acá y luego les cuento un poquito. Las aplicaciones que ofrece el maíz es el surtido de aceites. Obviamente en el mercado hay aceites de soya, canola, de todo, y aceite de maíz. Entonces el aceite de maíz tiene unas particularidades que pueden ser útiles para ciertos mercados y la producción de fibras. Y otros, porque hay otros elementos adicionales que se pueden aprovechar. Quiero aclarar el tema de las proteínas. La proteína en la naturaleza del grano está ligada al carbohidrato.
Si el proceso de producción me permite liberar la proteína del carbohidrato y separarlas, voy a poder entregar el carbohidrato tan puro como sea posible y la proteína tan pura como sea posible. Si el proceso de producción no me permite desvincular la proteína del almidón, entonces el almidón va a contener esa proteína. Esa diferencia es la principal diferencia, entre otras más, entre una harina y un almidón. Y es la diferencia entre la molienda húmeda de maíz y la molienda seca de maíz. La molienda húmeda del maíz permite soltar la proteína del carbohidrato, la molienda seca del maíz no lo hace. Por eso les digo allí que hace diferencia en la cadena de valor. Para comprender la cadena, pues básicamente en la base tenemos una cantidad significativa de producción de maíz y la cadena crece en complejidad en la medida en que voy haciendo cosas. Entonces, el primer elemento con que le agrego valor al maíz es con el cultivo y la cosecha, las buenas prácticas de cultivo y las buenas prácticas de cosecha. El segundo elemento en la cadena de valor es el almacenamiento y las utilizaciones sin transformación. La alimentación y la salud animal, la alimentación y la salud humana. Hay aplicaciones en minería para el maíz. Ustedes, hay algunos ejemplos que llaman muchísimo la atención. Productos farmacéuticos, todo lo que son los etanol y los alcoholes y los plásticos biodegradables. Todo esto de plásticos biodegradables viene básicamente de los alcoholes que se pueden producir a partir de los carbohidratos, de los materiales fermentables. La cadena crece en la medida de la complejidad en costo. Sin embargo, el precio lo define el mercado. Entonces, puedo tener una aplicación que sea altamente compleja de conseguir y a un costo relativamente alto o un costo alto, y sin embargo el precio del mercado no sea lo suficientemente bueno para pagarlo. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es el etanol y los plásticos biodegradables. El mercado todavía no paga el costo de los plásticos biodegradables y el costo con que pagamos la gasolina, pues es al que se paga el etanol que está incorporado en la gasolina de nuestros vehículos, pues a veces no compite o no da contra el costo y la complejidad que significa aplicarlo tener en la cadena de valor. Algunos ejemplos, uno de los más significativos es el ensilaje en Argentina, y es una manera muy sencilla de contarlo, y es que es el agricultor, que más que un agricultor es un ganadero, cultiva maíz, lo cosecha, y lo único que hace es almacenarlo uno encima de otras, con matas y todo en algunos casos, y le pone un plástico encima. Eso es todo lo que hace para guardarlo, y luego simplemente lo va dando a su ganado como si fuera heno. Es muy normal en las películas ver que en los establos se almacena el heno. Pues en Argentina es muy común pasar en la ruta 7, la ruta 9 y ver unas montañas con plásticos o aún sin ellos, y es simplemente maíz ensilado sin ninguna protección para darlo a alimentar al ganado. Ese es un muy buen ejemplo de una cadena de valor. ¿Por qué? Porque ahí el ganadero está obteniendo, seguramente habrá que ver su estructura de costos, una muy buena alimentación para su ganado sin tener que comprarle a otros y el rendimiento de kilocalorías por hectárea sembrada es muchísimo mejor en la del maíz que la que consigue con el pasto. La limpieza y la clasificación del maíz agrega valor. Limpiar el maíz, quitar las impurezas, las pedrillas, los residuos de la cosecha, clasificarlo por tamaño, polvo, etcétera, etcétera, agrega valor. La molienda seca, como ya les conté, hay dos, la simple y la especializada, la molienda seca de fermentados, que ahorita lo vamos a hablar un poquito, la molienda húmeda, que permite hacer las mezclas alimenticias, producir almidones modificados, y
también la producción de biomasa. El tema de la biomasa llegó al maíz porque, bueno, ¿qué hacemos con el tallo, la raíz, las hojas una vez que hemos cosechado? Pues podemos hacer algo con eso. Y la industria de las enzimas está produciendo enzimas para convertir esa biomasa en algo útil, principalmente en alcohol. Y toda la línea de subproductos que yo les digo sinceramente, mal llamados subproductos. ¿Por qué? Porque al titularlos como subproductos, ya en nuestra mente los estamos limitando a que son eso, un subproducto. Entonces el valor agregado que tienen, de alguna manera lo estamos cruzando contra un paradigma de que es de baja categoría. La molienda seca, maíces duros o semiduros, el proceso básico es la eliminación de impurezas y la clasificación, normalmente un acondicionamiento, humectación en algunos casos, hacer la germinación y la molienda y el empaque. ¿Qué se consigue de la molienda seca? Pues el maíz trillado, maíz molido, no sé cómo lo queramos llamar, las harinas y las sémolas. La diferencia entre harinas y sémolas está, y aquí puede haber gente que sabe muchísimo más de esto que yo, los contenidos de aceite dependiendo de la germinación que se haga, y el salvado. Imagínense, mire el nombre, si alguien quiere vender el salvado a buen precio, pues no, pues si fue salvado, o sea, antes hágame el favor y me lo recibe. La molienda seca y una molienda seca especializada, y es la molienda seca con ajustes, que básicamente lo que introducen es la fermentación y también algo de cocimiento y una molienda complementaria. Y en algunos casos también se hace expansión. En los casos de expansión estamos hablando de todo lo que es la industria de grits, para la producción de expandidos, los chitos, los expandidos de maíz. Ahora están de moda los doritos, los quelos, los cereales para el desayuno, vienen de la molienda seca, y ahí viene lo que les digo, los grits, las harinas especiales y las masas que son fruto de la fermentación. Entonces las masas para la producción de empanadas, las masas para la producción de tamales, vienen de esta molienda seca con algún proceso de fermentación. La molienda húmeda básicamente es la eliminación de impurezas y clasificación, y aquí es donde se diferencia fundamentalmente de la molienda seca, que es el cocimiento, que se hace con dióxido de azufre y permite que haya una separación completa entre el germen y la fibra, y especialmente entre el almidón y la proteína. Esa separación del almidón y la proteína fue un invento por allá de comienzos del siglo pasado. El tema de la patente nunca lo pude develar, pero sí se pagaban unos derechos al respecto a un par de hermanos que fueron los que desarrollaron el método en Estados Unidos, y que es posible que ustedes, algunos de ustedes o sus padres se acuerden de esos dos hermanos. Eran de apellido Durgea. Y en las cajas de maicena estaba pintada la D de Durgea, y se le llamaba Durgea porque fueron ellos los que perfeccionaron este método de separar el almidón y la proteína. El almidón también se puede refinar, y los productos pues son los almidones naturales, las proteínas secas, el forraje, que es la combinación de la fibra más la proteína soluble, el germen cuando se hace la extracción, o cuando se hace la extracción, el aceite y la torta de germen. Los productos refinados de la molienda húmeda es básicamente una vez que el almidón está puro, sin proteína, se puede modificar a través de procesos físicos, químicos o enzimáticos, y se puede también convertir en jarabes a través de procesos bien sea químicos o bien sea enzimáticos. Inclusive se pueden hacer procesos de cristalización, porque a partir del almidón de maíz yo puedo, que es un policarbonato, puedo llegar a la cadena básica del carbohidrato, que es el C6H12O5N veces, que no es otra cosa que la destroza, que es aquello que nuestro metabolismo convierte en lo que va en la sangre para alimentar nuestro cerebro. Cuando una persona no se puede alimentar, pues existe el tema de la destroza inyectable vía intravenosa. Pues sí, señores, esa destroza viene a nivel mundial de maíz.
Y los productos, pues los almidones modificados, industriales, alimenticios, aplicaciones cosméticas, aplicaciones farmacéuticas y los jarabes para procesos alimenticios, fermentativos, la producción de cerveza, cosméticos y farmacéuticos. En el tema de la biomasa, es un tema más reciente que viene con el desarrollo de la biotecnología, como les comenté, con la producción de enzimas genéricas y enzimas especializadas que permiten aprovechar la fermentación o permiten hacer fermentación de la mayoría de la sustancia orgánica y convertirla fundamentalmente en alcohol. Los procesos básicos, pues la clasificación, una molienda básica para facilitar el proceso y reducir los costos, la fermentación enzimática, producción de alcohol y la plastificación en el caso de querer producir plásticos biodegradables. Y esto se está difundiendo a otras fuentes de fermentables. Entonces, en la producción de etanol, al maíz le salió competencia con el pasto. El pasto cultivado en grandes superficies, sin mayor cuidado, es una biomasa que permite que esos fermentables se conviertan en alcohol. Productos, todo lo que tiene que ver con etanol, alcoholes, plásticos biodegradables. Y viene el mundo de los subproductos, que como les digo, mal llamado productos, y son obtenidos como resultado de los procesos productivos para productos principales y históricamente han tenido una baja apreciación y subvalorados y contablemente también han sido manejados de esa manera como reductores de costos. No creo que no tenemos el espacio aquí, pero contablemente se hace un manejo para que el subproducto sea entendido como un ayudante de reducción de costo del producto principal y eso ya también le cambia un poco la característica, la importancia que tiene. Se está haciendo revisión de sus beneficios y sus características, se le están encontrando propiedades, como les decía, a la fibra, al germen, etcétera, etcétera. Entonces hay una tendencia fuerte en la búsqueda y desarrollo de alternativas tecnológicas y pegan normalmente estos estudios en el filo de los análisis costo-beneficio. Si vale la pena invertir en mejorar el subproducto con respecto al precio que se puede conseguir de él. Para entender un poco el mercado, unas cifras que me las pueden cuestionar todo lo que quieran porque siempre son cifras de diferentes fuentes, vienen de un lado, vienen del otro. Pero básicamente México es un país que produce solamente el 63% del maíz que necesita, Guatemala el 44%, El Salvador el 53%, Colombia produce solamente el 21% del maíz que consume, Ecuador lo hace mucho mejor con el 92% y Perú el 30%. Y obviamente aquí están los grandes productores que son los que le ponen el maíz a los que lo necesitamos, Brasil, Argentina, la Unión Europea, China y Estados Unidos. Estas son cifras no consolidadas, no son de la misma fuente, entonces si me dicen que ese número está malo, yo le creo, porque depende de qué fuente se haya consultado, de qué año, etcétera, etcétera. Estas son cifras que busqué todas del año 2019. Entonces, con toda esta perspectiva de las aplicaciones, sabiendo qué es lo que el granito de maíz tiene. Y viendo esto, pues lo que realmente tenemos al frente es una oportunidad muy grande. De tal manera que tenemos una historia larga y para hacerla cortica y resumir, pues el maíz es un ser vivo, cada grano es una cápsula de vida, entonces cada vez que cosechen, péguenle un saludito, tío mijo, ¿cómo está? Es un ser vivo el que está allí. Sus componentes tienen una función específica y única, y son aprovechables para múltiples productos y especialmente para múltiples aplicaciones. La tecnología sigue proveyendo oportunidades para aprovecharlas y el mundo está lleno de oportunidades. Las tendencias son cada vez más determinantes y pues con esto yo pretendí contarles un poco, recapitular qué es el grano de maíz, y qué puede ofrecerse a partir de lo que ese grano de maíz tiene con una perspectiva del valor agregado. Por favor, sus preguntas,
que con mucho gusto trataré de responderlas, y también sus contribuciones, las protestas también son bienvenidas. Carlos. Gracias, ingeniero Francisco, por su presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que se formularon en el chat por parte de los participantes. Tenemos varias preguntas. Inicio con una de ellas. El gluten es una sustancia remanente de la extracción del almidón y del jarabe de maíz. Si el alimento es tan bueno, ¿por qué hay una corriente que no quieren consumir o son alérgicas a esta sustancia? Pregunta difícil. Bueno, alguna precisión. Primero que todo, en el caso del maíz, la proteína se libera principalmente en el proceso de molienda húmeda, y el bajo residuo que queda se termina de quitar en la refinería de jarabes. Así es. El caso de la fibra de la proteína de maíz es que es de una molécula muy larga que no es digerible por el organismo humano. Entonces, la proteína del maíz, para hacerla digerible por los seres humanos, es necesario hacerle un proceso básicamente de hidrolización, que la hace muy costosa y no la hace asequible al mercado. Existe la tendencia, digamos, hay una tendencia en el mercado, y es a no aceptar o un rechazo a la proteína, especialmente de gluten. La harina al gluten, perdón, del trigo. Entonces, hay mucha literatura al respecto que dice que la proteína del trigo no es buena, que el gluten no es bueno. Y sí hay casos comprobados de personas que sufren de una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, y es que la proteína, por la longitud que tiene, hace que el tracto digestivo sea muy lento, y las personas tienen una sensación de llenura, de pesadez, del estómago inflado, y a estas personas se les recomienda no consumir gluten, especialmente de trigo. Entonces, ahí surge como alternativa la panadería no trigo, que es básicamente panadería a base de harinas, almidones de maíz, complementadas principalmente con yuca. Muchas gracias. Tenemos por acá otras preguntas. Uno de los participantes pide su comentario sobre potenciales usos a nivel de industria entre textura cristalina versus textura dentada, referido al grano de maíz. Bueno, esa es una buena pregunta, y yo diría que en el mundo de hoy hay una tendencia a que la industria sea capaz de procesar cualquiera de los dos, ¿sí? Y hay un elemento adicional que comentar, y es que la cultura de las regiones también marca las diferencias. Entonces, si vamos a los maíces argentinos, son distintos a los maíces colombianos, y la principal razón es la tradición de los cultivos que ha habido allá. En el caso de la molienda seca, en el caso de la molienda húmeda, los dentados van mejor, los rendimientos de planta fluyen mejor y las plantas corren mejor. Y la molienda seca puede hacer muy buen aprovechamiento de los maíces más duros. Entonces, digamos que si bien existe esa tendencia, también es cierto que la industria se viene acomodando o viene ajustándose a utilizar cualquiera de las dos. La principal razón de ser de eso es que pues no se quiere pagar por un valor premium por algo que después el mercado no retribuya en el precio de los productos finales. Entonces, digamos que en términos de calidad, yo diría que hay una preferencia mayoritaria, no necesariamente marcada a no restringir. Y si hay unos apetitos, o hay unos gustos y necesidades también por ciertos tipos de maíz para aplicaciones específicas, para productos específicos que satisfacen necesidades específicas en el mercado. Entonces, por ejemplo, maíz waxy frente a maíz de amilosa. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? O maíces con mayor contenido de aceite para la producción de
de productos de nutrición animal con mayor contenido de aceite que con mayor contenido de almidón. Entonces, la pregunta es muy amplia, mi respuesta también lo está haciendo, y es necesario ver un poco el mercado al cual quiere llegar, ver si la industria o las personas a las que le va a vender el maíz están en condiciones de pagarlo o lo están condicionando, y si lo están condicionando realmente si están reconociendo el valor por ese maíz diferente. Yo sé que hay casos particulares de ciertas industrias que lo hacen. ¿Por qué? Porque son industrias normalmente no muy grandes que atienden nichos especiales o tienen unos estándares de calidad para sus productos que así lo pueden haber definido y lo pueden estar pagando. Carlos. Sí, bueno, gracias, don Francisco. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayuda la harina de maíz a mejorar la producción de leche en bovinos? Wow. Buena pregunta. No, que me da pena con usted. Prefiero no contestarla. No, no tengo referencias de ese tema, pero pues podríamos tratar de investigar con alguien. No sabía que se estaba el tema de los vínculos entre la harina de maíz específica que se estuviera usando para incrementar la producción de leche. No estaba enterado. Ok, gracias. Por acá tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Qué características debe tener un híbrido de maíz para que dé buena trilla? Buena pregunta. Depende de la trilla, depende de la región, y depende del trillador. Hay conozco personas que hacen trilla, hacen maíz, molienda de maíz en seco, y ajustan sus máquinas para acondicionarlas para sacar mejor partido independientemente del maíz que les está llegando. Hay trilladoras que han perfeccionado el método de trilla, yo lo mencioné ahí en la presentación, hacen una humectación del grano para facilitar las condiciones y conseguir una buena trilla. Entonces, pueden haber varias condiciones, y si le preguntas a varios trilladores, posiblemente vas a conseguir diferentes respuestas. Y esa respuesta va a depender también de la región, si estamos hablando de trilla en Argentina o algo por Perú, algo en Centroamérica, y peor todavía si es en México para la producción de tortillas. Gracias. Por acá tenemos una pregunta sobre los procesos de molienda seca y húmeda. ¿Cuál es la de mayor uso? Bueno, otra pregunta compleja. La molienda seca es una molienda que permite la obtención de productos de una manera mucho más sencilla. Entonces, la molienda seca en equipos es mucho menos demandante que la molienda húmeda. La molienda húmeda, para poder separar la proteína del almidón, requiere de tanques de cocimiento, y el cocimiento del maíz para poderlo conseguir es mínimo de 36 horas. Se puede hacer en menos tiempo con cocimiento enzimático, solamente que los costos de las enzimas son todavía muy altos y digamos no se paga para hacerlo. Entonces, la molienda seca es, desde el punto de vista del inversionista, menos costosa que la molienda húmeda. Los productos tienen un mayor precio normalmente en el mercado, pero a la vez tienen un mayor costo. Entonces, les mostraba en ese chart que no necesariamente el mayor valor agregado o la mayor sofisticación en modificar el almidón, en conseguir un producto de mejor calidad, necesariamente va a generar un verdadero mayor valor agregado para
para el productor o para el fabricante, para el industrial. En términos generales, la molienda húmeda se dedica más a estos productos especializados y la molienda seca va mucho más en la industria de alimentos, principalmente de alimentos, todo lo que es precocidos, y por precocidos estoy hablando de tanto las tortillas, arepas, tamales, etcétera, etcétera. Una cantidad de productos que tenemos a través de Nuestroamérica es fabulosa la cantidad de probabilidades que tenemos acá. Entonces, resumiendo, yo no tengo cifras. A términos generales, la cantidad de maíz que se procesa con la molienda húmeda puede ser ligeramente mayor que la molienda seca, sobre todo porque la industria cada vez demanda más almidones específicos y las tendencias de mercado también requieren de la sustitución de grasas para la reducción de contenidos calóricos en las recetas de los alimentos procesados. Gracias. Tenemos por acá otro comentario de Héctor. Excelente presentación. ¿Cree que los maíces biofortificados tienen o tendrán espacio en el mercado? Comentario. En El Salvador, a pesar de ser un grano básico, el precio al agricultor siempre es bajo, no es rentable. A ver, María. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que realmente pasa. Y aquí alguien de Syngenta, tal vez tú, Carlos, me puedas ayudar mejor. Obviamente, entre mejor sea la calidad del grano para ciertas aplicaciones, pues muchísimo mejor. El problema es si vamos a encontrar a alguien que pague por ello, si hay alguien dispuesto a pagar por ello. Entonces, la fortificación del grano pues es muy importante, es significativa, simplemente que puede haber un método alterno para conseguir el mismo resultado de un costo menor que no sea fortificando desde el grano mismo. Entonces, si usted me pregunta que si yo creo que los maíces tendrán un espacio en el mercado, pues lo veo un poco complicado. No creo que no. Creo que hay que entender ese mercado y ahí el productor de la semilla es el que va a poder estar en condiciones de ayudar a que ese grano mejorado realmente tenga un mercado porque haya alguien que lo paga. Entonces, en la industria de la molienda húmeda es muy común, por ejemplo, que existan alianzas entre el fitomejorador, la molienda húmeda y la aplicación, por ejemplo, de enzimas. Entonces, en los maíces de alta amilosa es normal que haya joint ventures y alianzas entre el productor de la semilla, la molienda húmeda y el fabricante de la enzima. ¿Para qué? Para conseguir un producto específico para satisfacer una necesidad en particular. Entonces, digamos que es un tema bien complejo, su pregunta es una pregunta muy difícil y quiero agradecerle al señor Deras por su comentario acerca de mi presentación. Gracias. Tenemos por acá una última pregunta. Es la siguiente. ¿Qué se necesita en Colombia para que pasemos de producir etanol de caña a etanol de maíz? ¿Precios internacionales? A ver, María, ¿qué se necesita en Colombia para pasar a producir etanol de caña, de maíz, perdón? Bueno, lo primero que necesitaríamos es maíz, porque no tenemos maíz para alimentar a nuestra gente, no tenemos suficiente maíz para las arepas, no tenemos, bueno, digamos que las arepas están surtidas en Colombia con el maíz que producimos internamente. Pero producir etanol a partir de maíz en Colombia que sea rentable con respecto a los ingenios que tienen un subsidio del Estado, que tienen capacidad, que han empezado a tener capacidades sobrantes en sus
en sus procesos porque los consumos per cápita de azúcar se reducen, porque la entrada de la stevia, porque la entrada del aspartame, etcétera, etcétera. Habría que volver a echarle números. Yo sé que se han hecho estudios para producir almidón, para producir etanol a partir de yuca, y los costos, digamos que están ahí, y ninguno de los proyectos ha arrancado, pues precisamente porque aunque se logran buenos costos, no se alcanza el punto de equilibrio o el factor económico que lo permita. Para que tengan una idea, tendríamos que pensar en, por ejemplo, en importar el maíz para producir el etanol, o en producir etanol en los llanos orientales. Y el solo flete de traer el etanol desde los llanos hasta las refinerías o como se hace actualmente para las mezclas con la gasolina, pues eso ya le mete un costo significativo desde, no sé, de qué lugar de los llanos, de pronto algunos de ustedes saben mejor que yo, hasta los grandes centros de consumo de gasolina, pues que son las grandes ciudades en el país. Entonces, hay que botarle números, y diría que es eso lo crítico, hacerle números. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Francisco. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Gracias a todos los participantes. Recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y puedan brindarnos recomendaciones sobre temas que sean de interés para ustedes. No sé si tiene algún comentario final, don Francisco. Bueno, que en caso de alguna pregunta me pueden escribir a mi correo fjordonesm@hotmail.com, o me localizan por Instagram fjordonesm. Bueno, muchas gracias para todos entonces y Sí, feliz tarde. Perdón, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Ok, perfecto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.